Buenas tardes compañeros, hoy les vengo a hablar sobre la educación contemporánea. El propósito de la educación contemporánea es ayudar al estudiante y a los profesores de ciencia de la educación ante los nuevos planes de estudio y los cuestionarios establecidos por el Ministerio de Educación. Su contenido escoge las teorías y las relaciones educativas del siglo XX y las perspectivas del siglo XXI. El deseo de esta educación es elevar el nivel de los alumnos ante la sociedad del futuro, ajustándose a los tiempos. La educación en el siglo XX se organiza la educación con criterio socioeconómico desde la preescolaridad hasta el nivel superior. Se promueve la igualdad de oportunidades en la educación. Se aprecia más ampliamente los objetivos de la enseñanza. El docente es ilustrado a los efectos de su perfeccionamiento cultural y educativo. Se valora la personalidad del educado y la guía oportuna para su desarrollo total. Se estudia y se profundiza la influencia del contexto escolar. En la educación en el siglo XXI, la educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano. Exige el desarrollo de las capacidades como el pensamiento, el sistema, el trabajo en equipo, la abstracción y el aprender experimentalmente. Prepara al joven para tener la facilidad de encontrar salidas pertinentes o adecuadas. La capacidad física e intelectual en habilidades. La educación contemporánea destaca a diversos autores, los cuales hicieron grandes aportes a la educación en este tiempo. Entre ellos podemos destacar a Jean-Jacques, a John Dewey, a Maria Montessori, a Johann Pestalozzi, entre otros más. Maria Montessori, al ser una mujer de Italia, ella llegó a vivir las dos guerras mundiales de muy cerca. Esto la llevó a preocuparse por la educación de los niños y ella desarrolló lo que hoy conocemos como escuela moderna. Ella se basaba en el humanismo integral, el cual consiste en que el ser humano es un ser libre y también es único. También este método destaca que los niños no debían aprender de una manera forzada. Johann Pestalozzi también desarrolló otro método, el cual fue muy importante en su época y hoy en día sus aportes siguen influyendo en la pedagogía en todo el mundo. Este método de Pestalozzi destaca al niño como un ser que desarrolla sus conocimientos en base a sus experiencias y el papel del profesor es alguien que propicia ayuda al niño. A lo largo de la historia hemos visto distintos modelos que se han desarrollado, los cuales han ayudado a que la educación se vaya desarrollando eficazmente y también mostrar algunos errores que han tenido estos modelos. Hoy en día la educación se caracteriza por construir el conocimiento en el que el docente se encarga no solamente de transmitir los saberes, sino que los estudiantes construyan sus saberes. Los maestros vienen a ser un personaje, ya no siendo el protagonista como los modelos anteriores, sino un ayudador para que los estudiantes puedan seguir enriqueciendo sus conocimientos. La educación en la actualidad durante la pandemia. La pandemia del COVID-19 se confirmó en Colombia el 6 de marzo del 2020 en Bogotá, con la llegada de una mujer infectada de 19 años procedente de Milán, Italia. Hasta el 27 de marzo del 2021 se han reportado 2 millones de casos confirmados, 62 millones fallecidos y 2.261.000 recuperados de COVID en Colombia. Por motivo de la pandemia se declaró emergencia sanitaria y se impusieron restricciones, como la cancelación de eventos públicos de más de 500 personas, con el fin de contener el contagio. Se decretó cuarentena total en Colombia desde el 25 de marzo del 2020 hasta el 31 de agosto.
La mayoría de esos niños y profesores se fueron a sus casas y por medio de diversas estrategias, principalmente la virtualidad, se intentó continuar con el proceso educativo. Sin embargo, esto dejó en evidencia las mayores fragilidades del sistema, las muchas deficiencias e inequidades en los sistemas educativos, desde la banda ancha y las computadoras necesarias para la educación en línea, pasando por los entornos del apoyo necesario para enfocarse en el aprendizaje, hasta las dificultades encontradas para alinear los recursos de enseñanza con necesidades. Cifra de la UNESCO lo demuestra. La mitad del total de los alumnos en el mundo, unos 826 millones de estudiantes que no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia, no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43% no tienen internet. Incluso para los maestros de países que poseen una infraestructura fiable de tecnología en los hogares, la rápida transición al aprendizaje en línea ha sido complicada. En el caso de los profesores de las regiones en las que el acceso a las TIC y otras metodologías de aprendizaje ha distanciado o es más reducido la transición. De acuerdo con el profesor Luis Miguel Bermúdez, elegido como uno de los 10 mejores profesores del mundo, varios de sus estudiantes del colegio Distral Gerardo Paredes en la localidad de Suba, Bogotá, no tienen las herramientas tecnológicas para las clases virtuales. Muchos son hijos de vendedores ambulantes, no tienen los recursos para tener un computador, dice el profesor. Otro punto que ha quedado en evidencia es que los estudiantes, los padres y los maestros se han dado cuenta que lo agotador que es estar en la pantalla todo el día. Es decir, la virtualidad no es la respuesta en el futuro. El aprendizaje remoto nos ha recordado que un aprendizaje poderoso solo puede ocurrir cuando estamos comprometidos, enérgicos y enfocados. Si se trata de complementar horas, entonces estamos perdiendo el punto, resalta un artículo del Foro Económico Mundial. No sabemos hasta qué momento estará esta virtualidad y este cansancio emocional y mental. Tampoco sabemos cuál será el futuro de la generación Z, pero lo único que sí digo es que nos cuidemos, tengamos la mayor precaución requerida y dejar todo en manos de Dios.